lado de todo lo que se trataba de órganos jurisdiccionales que componían esta nueva pirámide, esta nueva organización del fuero penal a partir de la implementación plena del sistema adversarial, ¿sí? Ahora nos vamos a adentrar en esta figura que es una de las vedettes de este sistema, una de las más grandes innovaciones, porque en lo que hace al órgano jurisdiccional, si bien tenemos una nueva conformación y una nueva organización, los magistrados siguen siendo magistrados y siguen juzgando, como están llamados a hacerlo, pero ahora se introduce una nueva figura absolutamente novedosa para lo que venía siendo el sistema, que es esta oficina de gestión de audiencias. Quienes han tenido oportunidad de trabajar en juzgados en general y particularmente en los juzgados penales, del proceso anterior, recordarán que el juez se tenía que encargar en el día a día de muchas más cuestiones que solamente de juzgar, incluyendo aspectos como la organización del personal, como el control de los recursos, no solo humanos, sino también físicos, desde que haya tóner y papel, todo esto en conjunto con el secretario, pero siempre había una intervención del magistrado que también solía ser necesaria. Y sumado a eso, en lo que hace al proceso propiamente, había una intervención continua a la hora de definir notificaciones, de definir todos aquellos actos intermedios que no hacen en sí al juzgamiento, pero que construyen el camino hacia este. Se estima en este nuevo proceso que todos estos actos ajenos a la actividad propia del magistrado pueden ser realizados por otro órgano. Y ese órgano va a recibir como denominación en nuestro sistema el de Oficina de Gestión de Audiencias. Un nombre un tanto acotado para la real función que tiene, puesto que no solamente se encarga de propiamente la audiencia como tal, sino de la preparación completa y de todo lo que pasa luego de la audiencia. Algo ya les había comentado Ignacio la clase anterior sobre esto, ahora vamos a repasar un poquito más, luego quizás profundicemos un poco. Este material, como les dijimos, les va a quedar, así que lo vamos a ver así, muy someramente. Las funciones principales de la Oficina de Gestión de Audiencia son las de asistir administrativamente a los jueces, tanto del Colegio de Jueces como del Tribunal de Impugnación y los jueces de ejecución penal. Recuerden que, así como tenemos un Colegio de Jueces y un Tribunal de Impugnación para Capital y otro para Concepción Monteros, vamos a tener una OGA, ¿sí?, para el Colegio de Jueces y en este momento para el Tribunal de Impugnación también, y otra OGA para el juez de ejecución penal de cada centro judicial. Abre la ley de creación de la OGA la posibilidad de que haya una OGA propiamente de impugnación. Esto va a tener que ver con una organización que disponga la Corte. En este momento la misma OGA se encarga tanto del Colegio de Jueces como del Tribunal de Impugnación a través de una división interna, pero tranquilamente la ley habilita para que exista una OGA propiamente del Tribunal de Impugnación. Entre sus tareas se cuentan la distribución equitativa de las labores para que no quememos jueces y tampoco nos quedemos sin la posibilidad de recurrir a, a ellos cuando sea necesario, el de organizar las audiencias, el de tener físicamente preparados los espacios, que esté todo el material a disposición, que esté el sistema de videograbación que tiene una importancia fundamental en esta estructura, que esté funcionando, que esté preparado. Y además, la de dictar todo aquello que es providencia de mero trámite, comunicar las notificaciones, los emplazamientos y demás. Esta va a ser una tarea que se va a concentrar en la OGA. La OGA va además a dirigir a todo lo que es el personal auxiliar. Ustedes conocerán, algunos, calculo, que anteriormente los jueces contaban con relatores. Hoy esta figura se reconvirtió en la de auxiliares de doctrina y jurisprudencia, los cuales dependen directamente de la OGA y si bien están asignados a cada magistrado funcionalmente, pertenecen al ámbito de la Oficina de Gestión de Audiencias. ¿Sí? Eh, También dice la ley,
cuestiones que todavía se están ajustando, va a corresponder a la OGA la generación de estadísticas y también la política de comunicación del fuero penal. Dos cuestiones bien importantes, por un lado las estadísticas para tener una base objetiva sobre la cual elaborar mis metas, y por el otro la comunicación, teniendo en cuenta que el fuero penal es el más expuesto frente a la sociedad. Entonces, la necesidad de comunicar correctamente es fundamental. En esto parece pisarse un poco esta función que la ley le asigna con la que tiene la propia Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con los actos judiciales en general en este nuevo proceso? A diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde la respuesta continua era doctor, pídalo por escrito, hoy las peticiones y los planteos, si bien se pueden efectuar en formularios predeterminados o en escritos directamente, en esta etapa del proceso aún se puede ingresar, eso ingresa a un sistema informático donde queda plasmado. Recuerden que hemos abandonado el expediente papel. Y posteriormente, la resolución que se adopte sobre eso se va a dar en el marco de una audiencia oral. Ya no se va a reservar la oralidad solamente para esa última parte del proceso que era el juicio, sino que desde el primer momento del proceso, cada decisión jurisdiccional se va a tomar en una audiencia oral y pública, donde va a estar el magistrado frente a las partes del proceso y sobre la base de los planteos de este es que va a tomar la decisión. Los actos ya no van a quedar documentados por escrito, ¿sí? Más allá de algunos puntuales donde se realiza un acta muy enunciativa, todo el registro obligatorio, necesario y suficiente es el registro de audio y video. Este registro de audio y video implica un software especializado, implica la preparación del personal que está a cargo de esto, porque no es solamente poner una cámara y un micrófono a grabar. Esto nos posibilita ir etiquetando determinados momentos, ir etiquetando a las personas que van tomando la palabra, de modo que posteriormente, ante la necesidad de buscar una situación particular que acontece en la audiencia, esto sea mucho más simple. De hecho, cuando se vaya a recurrir por vía de impugnación, se va a hacer referencia directamente al momento de la videograbación en que ha sucedido el acto que se impugna. Se citará el minuto y el segundo y a la persona que en ese momento estaba involucrada en ese acto en particular. Ya no vamos a la foja tal o al párrafo tal de la sentencia. Vamos a tal momento de tal audiencia. ¿Sí? Cambia totalmente esto. Veo actividad en el chat. ¿Qué hay? No lo estoy pudiendo ver Profe, acá. una consulta. Sí, sí, dígame. Cuando hablamos, cuando se celebra el acto, ¿verdad?, de la audiencia, o sea, la pregunta sería, digamos, termina el acto, la defensa tiene derecho de apelar también, ¿verdad? Sí, sí, con las reglas propias que Pero establece se puede el apelar código después, para... se puede ¿Cómo? apelar después o en la misma audiencia solamente. Según el acto, se podrá apelar después o se deberá apelar en el acto mismo en que se resuelve. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, como les digo, este es un sistema que está en continua maduración. Originalmente lo que se hacía era recibir la apelación y luego se habilitaba una nueva audiencia para que las partes expresaran sus motivaciones. Hoy, muchos magistrados ya han adoptado lo que entendemos una buena práctica de recibir en ese momento los argumentos. Entonces, con esto estamos abonando este principio de celeridad, acortando los tiempos, y ya cuando llega esto a tratamiento del tribunal de impugnación, ya está cumplida esta etapa también, y el tribunal se puede abocar directamente a resolver. ¿Sí? Perfecto, entendido. Gracias. Pilar, Ignacio,
Por algún motivo no estoy viendo el chat, así que si hay algo que pregunten ahí, por favor me cuentan. No lo estoy pudiendo Bien, abrir. Guillermo. No, no, tranqui. Muy bien, gracias. Uno de los participantes, Sergio Salvatierra, que pone vencimientos de causa. No sé a qué se referirá con la pregunta. Vencimiento. Vencimientos de causa. Hola, ¿Sí? hola, hola. Sí, buenas Sergio, tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? No, hacía referencia a lo que estaba hablando el doctor Puig al comienzo, que era lo que se dedicaba el juez, entre tantas tareas, lo que tenía de los insumos de la oficina y demás tareas, una de esas tareas eran los vencimientos también. Exactamente. Creo que llegó un Así poco es. tarde. Sí, por sí, ahí. sí, 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 sí. Leído Sí, tarde, pero perfecto. es una de las Una de las cuestiones. funciones de la que se ocupaba en el viejo sistema. Hoy Bueno, gracias, queda más gracias. claro que Disculpen la nunca. interrupción. No, por favor. Hoy queda más claro que nunca cuál es el rol de cada una de las partes y del magistrado. Y la prescripción, en caso de que llegue, debería llegar solamente por falta de impulso procesal. Y el impulso procesal está a cargo de la acusación. En general, del titular público de la acusación, que es el Ministerio Fiscal, y si se reconvirtiera esta acción pública en privada en algún momento, estará a cargo de la querella. Son las partes las que llevan la batuta de los tiempos procesales. En ese sentido, el magistrado dejó, entre otras cosas, también de preocuparse de esa carga de se nos van a vencer las causas, que era algo que pasaba mucho en el sistema anterior, estar constantemente vigilando que las causas no se prescribiesen. ¿Sí? Hoy este sistema pone más que nunca las cosas en su lugar respecto de quién tiene la responsabilidad de promover los actos. Y yo, Sí. disculpa, ahí Luis hace una pregunta. No, perdón, Néstor. Dice, las partes expresan todos los argumentos en la misma audiencia y el juez puede pasar a un cuarto intermedio no más de 48 horas para decidir. Así entendí. Lo ideal sería que resuelvan en el mismo momento. Hay algunos tipos de audiencia que se les da plazo, no siempre son 48 horas, dependiendo la etapa. Por ejemplo, una sentencia definitiva tiene hasta 5 días para resolver. Por eso, siempre dependiendo del tipo de audiencia de que se trate, son los plazos. Pero la regla principal es que se resuelva en la misma audiencia, lo más inmediato posible. Exactamente. Se entiende que en causas con cierta complejidad se puede reservar la expresión de los fundamentos de la decisión para un plazo prudencial que está fijado en el código y que varía según a qué acto nos estamos refiriendo. Pero la esencia de este sistema está en la inmediatez que se traduce en poder tener a las partes enfrente, pero también inmediatez temporal, en que la resolución se dé en el mismo momento en que las partes hayan terminado de exponer sus posiciones, porque es un sistema que allana también la situación y que lo lleva hacia un lugar de sentido común y de informalismo en un buen sentido del término, de poder desembarazarnos de todas estas formalidades y todas estas ficciones con las que trabajábamos anteriormente. Y digo sentido común, informalismo en el sentido de que cualquier sujeto con mayor o menor formación jurídica que asiste a una audiencia donde las partes exponen sus posiciones, va a tener al cabo de estas exposiciones una postura tomada. Obviamente el magistrado tiene una formación jurídica que le permite adecuar eso a la normativa penal y procesal penal, y ahí está su expertise. Pero todo el sentido común dice que hacia el término de la audiencia va a poder expresar una decisión. Luego podemos agregar más fundamentos que sostengan esa posición, hacer referencias, sin perjuicio de que lo que se aconseja en este sistema es tratar de ir a la simplicidad, de evitar
esas grandes citas a las que estábamos acostumbrados anteriormente y que daban lugar a sentencias larguísimas, mucho de lo cual era reservado luego para algún texto que solo era estudiado por el ambiente interno del Poder Judicial, pero que estaba muy lejos de la posibilidad de conocimiento de la ciudadanía en general. Este sistema nos transparentiza frente a la sociedad y parte de esa transparencia implica poder lograr decisiones lo más llanas posibles en lenguaje y en complejidad de los argumentos. ¿Cuánto dura el proceso? Desde la apertura de la investigación penal preparatoria, desde esa primera audiencia donde se formaliza la investigación, no deben pasar más de 3 años. Esa es la regla. Es una regla también súper novedosa para los tiempos en los que estábamos acostumbrados. Muchas veces una investigación llevaba mucho más tiempo en la primera etapa solamente que estos 3 años que marcamos como total para el proceso. Obviamente esto tiene sus excepciones. Cuando se trate de procesos complejos, se podrán establecer algunas prórrogas y, por el contrario, cuando se trate de situaciones cuyo plazo de prescripción sea menor, tenemos que en los delitos de menor envergadura encontramos plazos de 2 años de prescripción, obviamente no vamos a poder superar esos plazos tal como ya transcurrían en el sistema anterior. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? No. Bien. ¿Qué pasa con la fuga del imputado? Un tema que en el proceso anterior siempre generaba algún debate, que no estaba muy bien definido. Específicamente dice este código nuevo que la fuga va a suspender el plazo de duración de proceso. Y acá hay una diferencia muy particular que la explicamos muy someramente, bueno, no viene a esta formación, pero que se suspenda quiere decir que paramos acá, si llevábamos 1 año y medio de proceso, y cuando retomemos, cuando efectivamente aparezca este imputado, vamos a empezar a contar nuevamente desde ese 1 año y medio. No es que se borran todos los plazos y vamos a contar desde cero. Eso es específicamente una suspensión, distinto de lo que sería una interrupción que sí implicaría volver a cero en los plazos. ¿Qué pasa si se nos pasan estos 3 años en una causa que sea de la regla y no se ha resuelto la situación del imputado? Pues automáticamente el transcurso del tiempo será causal del dado del sobreseimiento. ¿Sí? Actúa del mismo modo que en el derecho de fondo actúa la prescripción. Esto propiamente sería una regla de caducidad del proceso. ¿Sí? Si durante 3 años no se han instado los actos, no ha empujado para que esto llegue a una decisión final, pues el imputado se verá liberado de la persecución penal. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Queda alguna duda? ¿No? Bueno. Perfecto, Guillón. Ahí estaba contestándolo por el chat, de forma paralela, que ponían que lo bueno del sistema es que los jueces participan de la audiencia sin llegar a tener conocimiento de la misma. Bueno, yo le decía que sí, es una de las cosas más, de las mejores cosas que tiene el sistema, pero sí tienen un conocimiento necesario que es para poder manejar la audiencia, con un legajo en donde van a tener el nombre de las partes, el número de legajo, qué tipo de audiencia es la que van a tener, si fue una de formulación de cargos, si un control de acusación, si un control de detención, y eso les sirve también a ellos para poder manejar los tiempos de la audiencia y que no se les termine convirtiendo en una audiencia, por ejemplo, de control de detención en audiencia de control de acusación, porque suele pasar que en el medio de las peticiones algunas partes se excedan, entonces es ahí donde el juez tiene que poner límite y decir no, esto no es para este tipo de audiencia, tendrá que solicitarlo con otro formulario. Este sistema de juez, si bien tiene poca participación en la audiencia, digamos, no puede
solicitar medidas para mejor prever, pero a la misma vez sí tiene que tener mucha presencia para manejar a la audiencia y que no termine convirtiéndose en otro tipo de audiencia distinta a la que solicitaron las partes. Y hasta la audiencia de juicio oral, perdón, Guillo, el juez sí puede tratar de mediar un poco, porque no tenemos que perder de vista que el objetivo principal de este nuevo sistema es solucionar el conflicto antes que llevar a juicio la causa. Lo que tratamos nosotros ahora es que se solucione el conflicto de las partes, que se vayan con la solución. Ahí hay una enorme diferencia respecto del sistema anterior. El sistema anterior declaraba que la función del sistema era la búsqueda de la verdad. Y la discusión interna era, ¿estamos hablando de la verdad material o estamos hablando de la verdad procesal? Y regábamos ríos de tinta alrededor de eso. Hoy, la función del proceso no es el descubrimiento de la verdad, es la resolución del conflicto. Y alrededor del conflicto, la mejor resolución va a ser la que mejor convenga a las partes. ¿Sí? Si la víctima, en algún momento de estas primeras etapas, todavía quiere y está dispuesta a llegar a una solución alternativa, se le va a habilitar esa posibilidad. Y eso también incide en la diferencia del rol del juez. En esta primera etapa de la investigación, respecto de la segunda etapa de juicio propiamente. En esta primera etapa, como les dice Ignacio, el juez sí va a poder tener un rol más activo cuando detecte que hay alguna posibilidad de encuentro, de resolución del conflicto sin llegar al juicio entre las partes, va a poder desarrollar actividad en ese sentido, marcarle a las partes que él advierte que existe una posibilidad de solución y cuáles pueden ser las vías a las que lleguen, por las que lleguen a esa solución. No así, ya cuando la causa ha llegado al juicio, en ese momento el juez ya es un tercero absolutamente ajeno a lo que las partes vayan a expresar y se limitará a escuchar las exposiciones de esta y luego resolver. El único interrogante que puede haber ahí, que ya es entrando en un aspecto bien finito, una discusión acerca de qué debe hacer el juez si detecta que la defensa es terriblemente deficiente. Pero nada más que eso. Ahí, entre paréntesis, en el sistema acusatorio, el sistema anterior, cuando se iba a un debate oral y al juez le quedaba duda sobre algo, podía pedir medidas para sacarse las dudas. Hoy en día, con el sistema adversarial, el juez tiene que resolver con lo que le traen las partes. No puede pedir medidas para sacarse, si le traen, tiene que decir con lo que trae. Por eso se dice que para que un juez dicte resoluciones de calidad, las partes, tanto la fiscalía como la defensa, tienen que ingresar a la audiencia información de calidad. Si no, no va a poder tener una resolución de calidad. Exactamente. Como ya veníamos diciendo en esta primera etapa preparatoria, al igual que en el resto del proceso, va a desaparecer el expediente físico. ¿Sí? Vamos a hablar de un legajo de investigación, un legajo que no tiene formalidades. Imagínense esas carpetas con varias divisiones y que ahí van acumulando los elementos que van a ser de utilidad para el proceso. Va a haber una suerte de legajo oficial, que es el registro de los actos que se va a llevar en el sistema informático, en este caso en el OGA web, pero cada una de las partes podrá tener su legajo, su carpeta, donde va a ir acumulando, ¿sí?, según su propio criterio de utilidad, cuáles son los actos y los elementos que considera útiles para sostener su posición. Todas las actuaciones de esta etapa no van a tener validez para la condena del acusado. Esto piensen siempre y grábense la idea de la inmediatez. Lo que tiene validez es lo que pasa en la audiencia. Todo lo que no ha pasado en la audiencia no sirve para condenar. Va a servir para las sucesivas audiencias de esta primera etapa. Va a servir para
una audiencia de control de detención y poder solicitar, por ejemplo, una prisión preventiva. Va a servir para una audiencia de control de acusación y poder sustentar cuál es el delito por el que se está acusando, pero no va a servir posteriormente para pedir una condena. Salvo cuando se le dé la forma de lo que se llama técnicamente anticipo jurisdiccional de prueba. Y les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Tenemos un testigo con una enfermedad terminal o con muy avanzada edad, que suponemos que para cuando llegue el momento del juicio efectivamente, es probable que no podamos contar con su testimonio. Entonces, se solicita al magistrado que esté interviniendo que habilite tomar ese testimonio bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba. Se lo viste a ese acto testimonial de una serie de para que luego pueda ser llevado al momento del juicio. Pero es una excepción, y una excepción que debe estar fundada en particulares muy bien previstas en el código, y fuera de eso es imposible. No como en el sistema anterior, donde muchas veces cuando no encontrábamos un testigo nos limitábamos a releer el acta por el cual había depuesto su testimonio en sede de instrucción. Eso ya no funciona aquí. ¿Sí? Lo que existe es lo que pasa en la audiencia, salvo estas pequeñas excepciones. En esta etapa preparatoria es donde podemos adoptar criterios de decisión temprana. Desestimarse porque no constituye delito. Hay muchas situaciones, quienes han trabajado en penal lo saben, muchas situaciones que parecen escandalosas, pero que técnicamente no entran en ninguna figura penal. O bien por criterios de oportunidad, ¿sí? Porque se entiende que la magnitud del caso es tan ínfima que no merece el dispendio de los recursos procesales. Por ejemplo, alguien que haya entrado a un supermercado y se haya robado un pedazo de queso, evidentemente para comerlo, digo robado y ya estoy aplicando mal la figura, haya hurtado un pedazo de queso, evidentemente para comerlo. Cualquier intervención de todo el sistema de justicia parece exacerbada frente a una situación de estas condiciones, y por tanto se podría... La remisión, cuando hablamos de remisión estamos hablando de poder dar intervención a institutos como la mediación o la conciliación, de sentar a las partes y tratar de acercar sus posiciones. Siempre ponemos el mismo ejemplo: si ahora salgo a la vereda y me roban o me hurtan el teléfono, probablemente mi mayor interés está en que me devuelvan el teléfono, o en todo caso que me compensen el valor de ese teléfono para que yo pueda adquirir otro. De ahí a todo el camino procesal que puede terminar en una pena de ejecución efectiva o de ejecución condicional, en general las víctimas lo que necesitan es justamente que les resolvamos el conflicto. Y ese conflicto a veces está representado en situaciones que son medianamente fáciles de solucionar, como es la devolución o la compensación de un bien. Esto sobre todo cuando estamos hablando de delitos contra la propiedad. Obviamente cuando hablamos de delitos contra la vida o delitos contra la integridad sexual, cuando no es imposible es muy difícil. Entonces, ese ya es un ámbito bastante más espinoso, cuando no impracticable para la remisión. Y finalmente se puede disponer el archivo. El archivo es una opción que ya aparecía en el código anterior, que pone una especie de pausa en el proceso. Cuando no encontramos elementos para proseguir, pero tampoco hay tanto convencimiento como para desestimar directamente la situación, se puede disponer el archivo y aguardar. ¿Cómo se abre efectivamente y se formaliza la investigación? Recién cuando, y acá hago una marca, el fiscal puede investigar sin formalizar efectivamente la investigación. Puede ir reuniendo elementos, ¿sí?, para luego formalizar la investigación. Acá hay unas cuestiones procesales más finitas que todavía se discuten y que seguramente en algún momento tendrán decisión,
pero lo importante es que ustedes entiendan que puede haber una investigación, un accionar previo del Ministerio Fiscal a la apertura formal del proceso. Por eso se marca que recién cuando el fiscal tenga elementos suficientes va a poder decretar la apertura de la investigación. Y la formalización se va a dar en una audiencia que va a ser solicitada por el fiscal ante el juez con la presencia del imputado, de su defensor, de la víctima y de las demás partes del proceso. Esta audiencia es el primer acto formal del proceso y el que va a marcar el comienzo de los plazos que van a tener importancia en el proceso. Ahí empieza a correr la prescripción propiamente dicha en términos de derecho penal de fondo y va a empezar a correr también este plazo de caducidad de 3 años del que hablábamos hace un rato. Guillón, hay unas preguntitas, Sí, no sé si quieren. sí, decime. Justo, bueno, preguntaban si podíamos explicar a quién se consideran partes que intervienen en el proceso. Después preguntan si eso sería una medida. Que le explicaba el tema de las partes, que el otro día lo explicaste bien en la capacitación que tuvimos con la gente de la Cámara. Estás con micrófono apagado. Guillón. ¿Ahora se me escucha? Ahí sí, ahí sí. Se me había bloqueado la pantalla, ya vuelvo a compartir en un ratito. Tenemos órganos predispuestos, que son aquellos que siempre van a estar en todo proceso, que son los magistrados como órgano decisor, el Ministerio Público Fiscal como acusador, como primer y principal acusador, y el imputado y su defensa técnica. A esto se suele agregar en el ámbito penal siempre a la policía como el órgano que suele tener la prevención, se dice, no porque esté previniendo, sino porque son los primeros en intervenir. Luego vamos a tener sujetos obligados a participar del proceso, aunque no son estrictamente partes. Y ahí tenemos a los testigos y a los peritos. Ustedes, si llegasen a ser testigos de un delito en algún momento, no pueden elegir si ir a declarar o no. Ofrecidos por alguna de las partes, tienen la carga pública, la obligación de ir. Y el no ir, así como el ir y decir algo distinto de lo que realmente percibieron, tiene consecuencias, incluso puede acarrear hasta 10 años de cárcel. En el caso de los peritos, en general los peritos o bien forman parte de algún órgano del Poder Judicial o del Estado, por ejemplo, los peritos que componen el cuerpo médico forense o los que componen el cuerpo de psicólogos, el gabinete, mejor dicho, o bien son elegidos a partir de una lista conformada al efecto cuando se trate de disciplinas con las cuales el Poder Judicial, considerado en sentido amplio, pueda contar. Y los peritos tampoco pueden elegir si van o no van a peritar y luego si van o no van a informar. Es una carga. Finalmente, hay actores que pueden o no estar dentro del proceso. Uno de ellos es el querellante que es la víctima o el familiar de la víctima, para el supuesto de que la víctima no estuviese, por ejemplo, el caso de un homicidio, investido con una serie de formalidades que solicita una participación activa en el proceso y que otorgada tiene la posibilidad de acusar,
sea individualmente o conjuntamente con el Ministerio Fiscal, de proponer pruebas y de controlar los distintos actos del proceso. Además, otra de las figuras es la del actor civil. Supongan el caso en que se produce un hecho de tránsito, chocan dos automóviles y resulta afectado o mayormente afectado uno de estos, cuyo conductor muere. En esto vamos a tener una acción penal directa por el homicidio, pero también vamos a tener un interés pecuniario representado por el daño causado al automóvil. Automóvil que, por ejemplo, puede no haber sido de propiedad del muerto, sino de un tercero, supongan que era un taxi. En este caso, ese tercero titular del automóvil va a poder accionar civilmente en sede penal por el aspecto pecuniario. No va a tener que ver de manera directa con la persecución del delito, pero su pretensión va a ir de la mano con esto. Es una persona distinta del afectado penalmente, pero que persigue también su interés en sede penal bajo esta figura de actor civil. Por contraposición, el que está del otro lado, al que se le acciona, al que se le pide el resarcimiento, es el demandado civil, que podrá coincidir o no también con la figura del imputado. ¿Se entiende más o menos? Sí, no, supongo que sí. Clarito, clarito, Guillón. Sí, no, está bien. Salvo, bueno, no sé si alguno quiere. Después, Tengo una pregunta. Sí. En el caso del ejemplo del automóvil, el actor civil también podría hacer la denuncia en el juzgado de la parte civil como daño y perjuicio. ¿Se puede hacer las dos cosas simultáneamente o hay un orden para eso? No, hay algo que se llama litispendencia, que ya entra a jugar mucho más finito y que probablemente la acción civil en sede civil quede supeditada a la resolución de la acción penal. Tiene que ver mucho más con la estrategia del reclamo que con impedimentos formales donde se plantea o no el reclamo. Bien. Después preguntan si eso sería una mediación, cuando vos hablabas recién cuando hablaba del sobreseimiento, el criterio de oportunidad, remisión y archivo. Bueno, la mediación es no sé si se acuerdan cuando el martes hablábamos de los criterios de oportunidad. Bueno, las dos figuras que existen para darle solución a un criterio de oportunidad son la conciliación, que es donde las partes se terminan perdonando, llamémosle, o la reparación en el caso que haya un daño patrimonial. El mecanismo para hacer una conciliación, el mecanismo, mejor dicho, que se utiliza para llegar a la conciliación es la mediación. O sea, la mediación vendría a ser el transporte para que se haga una conciliación o una reparación. ¿Se entiende? Perfecto. El archivo, preguntan, ¿este método de archivo llega después de cierto tiempo? Sí, Generalmente. Generalmente sí, después de algún tiempo donde no hay mucho movimiento en las causas. Ojo con esto, hay en toda esta primera etapa y todo esto que hemos estado viendo es terreno de acción del Ministerio Fiscal, ¿sí? Donde la actividad jurisdiccional todavía no ha aparecido. Entonces, tiene que ver también con criterios de política criminal desarrollados por el Ministerio Fiscal, algunos de los cuales sinceramente desconocemos. Perdón, ¿eso quiere decir que un fiscal puede investigar sin el conocimiento de la persona involucrada? Claro, esa es la etapa de preparación que hablaba. Sí. Es Sí. lo más parecido a los autores desconocidos de la Claro. época del viejo sistema. Por ahí algunos El lo viejo hayan sistema, nombrado. cuando no sabíamos quién había cometido un delito, en alguna época había una sección de autores desconocidos en las fiscalías, luego se creó
una fiscalía específica de autores desconocidos, se fue adaptando. E incluso cuando no sea desconocido el autor, sí se puede realizar una serie de actos previos para poder armar lo que va a ser la acusación. Ojo, no imaginen primero una investigación al estilo de una película de espías, no estamos hablando de eso, ni mucho menos. Y por otra parte, tengan en cuenta que si en algún momento ustedes se sintiesen investigados y esta situación les generase algún tipo de inseguridad o se viesen intranquilizados por esto, también existen los remedios procesales para esto y tranquilamente toda esta etapa es susceptible de una acción de habeas corpus, por lo menos para saber si efectivamente alguien los está investigando o qué es lo que sucede. Si no está dado el contrapeso necesario y suficiente como para que esto no signifique una habilitación de una actividad investigativa y persecutoria más allá de cierta lógica. ¿Ok? ¿También se puede ser víctima y querellante a la vez? Sí, por supuesto. Por supuesto. La diferencia con el sistema anterior es que antes a la víctima, para poder tener intervención en el proceso, le exigíamos que sea querellante. Si no, era de palo prácticamente. Le expropiábamos totalmente el conflicto y el conflicto pertenecía al Estado. Hoy, aunque no sea querellante, la víctima tiene derecho a participar de los actos, a tomar conocimiento e incluso en algunos casos, sin ser querellante, puede exponer cuál es su posición. En la mayoría de los casos no es vinculante si no es querellante, pero tiene la posibilidad de expresarse. Y esto también es un plus de este sistema porque le da voz a la víctima. Aún más, si se constituye en querellante, ya tiene un papel activo en el proceso. Y este código les da la posibilidad de, incluso si el Ministerio Fiscal se apartase de la acusación y decidiese no seguir, el querellante poder hacerlo por sí mismo, algo que en el sistema anterior no era posible. El secreto de sus ojos. ¿A qué se refiere con la referencia? No, hola. No, era un poco, perdón la interrupción de nuevo, era un poco haciendo referencia a lo que decías de cuando interviene el Ministerio Público Fiscal, que hace de inspector o cosas así, era más o menos al papel de Franchella y de Marín, creo. Sí, el secreto de sus ojos sí tiene ahí toda esta cuestión de que van a investigar al lugar, de que tratan de... Eso, tengan en cuenta que, miren qué bien que viene. Cuando Ignacio hacía el pasaje de los distintos tipos de proceso a lo largo de la historia, el primero al que referíamos era el proceso inquisitivo. Darín y Franchella, en El secreto de sus ojos, son prosecretario y escribiente de un juzgado, no de una fiscalía. Ojo, y es el propio juzgado el que investiga. Con esa concentración de investigación y decisión que encontrábamos en el proceso inquisitivo. Recuerden que está ambientado hacia fines de los 70, El secreto de sus ojos, y es el propio juzgado el que va a investigar y se va a encargar incluso de ir a la casa de la madre del acusado y tratar de encontrar un poco al margen de las reglas, y luego de ir todos los domingos a la cancha para ver si lo encontraban al acusado, hasta que lo encuentran. Esto sirve de ejemplo muy gráfico de cómo se concentraban las funciones en el sistema inquisitivo. Luego va a aparecer la figura propiamente de la acusación, de los ministerios fiscales que se van a encargar de investigar, y los juzgados se van a retrotraer a tomar decisiones efectivamente sobre esto, ya no a esa investigación. Por eso, en el caso de que el acusado se entere que está involucrado en una investigación, en ese caso, sí, podrá accionar a través de un habeas corpus, podrá presentarse voluntariamente y pedir... En esos casos, Guillo, el código nuevo tiene una salvedad que dice que si el acusado
tomar el conocimiento que está siendo investigado y aún no se le formuló la acusación, hace un pedido y se le da un plazo a la fiscalía para que finalice la investigación o la formule, para que el acusado se pueda defender. Porque hasta que no está formalizada la acusación, el acusado no tiene armas para defenderse. Es lo que en otros sistemas suelen poner, se autoincriminó, se puso a disposición de la justicia. Uno va y dice, che, parece que el Ministerio Fiscal me anda investigando. Si es así, quiero que de una vez me digan de qué se me está acusando o que la corten, básicamente. Inicia antes el gobierno de Isabel Perón. La película, bien, perfecto. Tengo una consulta sobre sí. una parte del material. Sí, decime, Ramiro. En la página 204 figura un párrafo donde dice: se divide el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos: el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Sí. No se entiende bien cuál es la división en dos y por qué está mezclando el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, después lo llama Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, o sea, como si fuera uno solo. Hasta hace 2 años, Ignacio, sí, si no le erro, el Ministerio Público Fiscal era uno solo. Y me voy a ir un poquito más atrás. Originalmente, y no hace tanto las fiscalías como las defensorías y obviamente los juzgados dependían directamente de la Corte Suprema de Justicia. Con un ministro fiscal, que era como una suerte de sexto vocal de la Corte, encargado de coordinar las funciones y las tareas de fiscales y defensores. Esto ya de por sí tenía la problemática de que las facultades de superintendencia, por ejemplo, se concentraban en la Corte, que es en sí mismo un órgano jurisdiccional. Y luego que este ministro fiscal y de la defensa tenía ese doble rol de acusador y de defensor. Controlaba tanto a quienes tenían que perseguir como a quienes tenían que defender a esos perseguidos. A partir de sucesivas reformas legislativas, primero se escindió el ministerio en forma de ministerio fiscal y pupilar, y ya la tarea de superintendencia, de control máximo, dejó de pertenecer a la Corte, y posteriormente, hace 2 años aproximadamente, se terminó de subdividir el Poder Judicial y apareció propiamente la figura del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Entonces tenemos la Corte Suprema de Justicia, que va a tener bajo sí todos los órganos jurisdiccionales propiamente, todo lo que hace el juzgamiento, el Ministerio Público Fiscal, que es el órgano acusador, y el Ministerio Pupilar y de la Defensa, que es el órgano de la defensa oficial, ¿sí? Es al que vamos a recurrir cuando no podamos solventar un abogado particular o en caso de emergencia. ¿Se entiende ahora? Ahí, para sumar, Ramiro y yo, sí, como para que les sirva de ayuda a memoria, si se les llega a preguntar que enuncien, no sé, hay algunas características de cada uno de los sistemas procesales del inquisitivo, el acusatorio y el adversarial, ustedes tienen que tener en cuenta que en cada uno de los sistemas se fueron como sumando protagonistas o dividiéndose protagonistas. En el acusatorio, en el inquisitivo, acuérdense que teníamos únicamente la figura del juez, que hacía todo. En el acusatorio se le saca esa figura de investigar y de acusar al juez y se crea el Ministerio Público Fiscal. Pero el Ministerio Público Fiscal a su vez ahí tenía, como dice Guillermo, la función de acusar, de controlar, mejor dicho, a los fiscales y a las defensorías oficiales. Estaba todo bajo su órbita. Y en el sistema adversarial se crea la figura, como una tercera figura, la del Ministerio Público, perdón, la del Ministerio Pupilar y de la Defensa.
Entonces, es como que en cada uno de los sistemas se van sumando protagonistas. Protagonistas, digamos, independizándose protagonistas más que sumándose, porque en el acusatorio sí existía la defensa, pero estaba bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Se independiza, le llamemos, con el sistema adversarial. Y ahí crean dos ministerios por separado y la Corte. Bien, Sí, siga, doctor. gracias, doctor. Decíamos que la primera etapa que tenemos es esta etapa preparatoria que se da a partir de la apertura de la investigación. Yo les voy a dejar esto para que ustedes revisen con el código al lado los plazos y demás, pero lo que me interesa es que tengan claro qué va pasando, cuáles son las posibilidades a partir de que empieza la investigación. Cuando se da la audiencia de apertura de la investigación, va a tener un plazo, en este caso de 6 meses, la Fiscalía, al cabo del cual, si no hay mérito para seguir investigando, va a tener que declarar el sobreseimiento. Si la causa fuese compleja, en el otro extremo, va a poder pedir una prórroga de hasta 4 meses, al cabo de lo cual, o bien va a pedir el sobreseimiento, o bien va a formular la acusación, salvo que hubiesen determinados actos que no se pudieron cumplir, y nuevamente va a poder pedir prórroga. Como ven, si ustedes van sumando esto, ese lapso de 3 años es un lapso que puede llegar a ser exactamente el ajustado con las sucesivas prórrogas. Sin embargo, uno de los aspectos muy valiosos de este proceso es que ese plazo de 3 años resulte excesivo. Y de este modo ya tenemos en Tucumán causas que desde el principio hasta el último acto y recorriendo el camino completo se resuelven en 8 meses, algo que en el sistema anterior era impensado, impracticable por la complejidad de los actos y sobre todo por la complejidad que imponía la papelización. Cada acto tenía que ser notificado, esperar el término de la notificación, volver, correr a la otra parte, volver, y no avanzábamos más. En cambio ahora con la oralización podemos notificar todo en el momento, con la informalización podemos mandar un WhatsApp y tener por notificada la parte. Todo esto permite que los plazos sean cada vez más cortos. Y estas sucesivas prórrogas que habilitamos aquí, piensen en los casos más complejos que se le vayan ocurriendo de lo que es la historia reciente del fuero penal tucumano, y solo en esos casos vamos a encontrar estas prórrogas sucesivas. Si no, lo que vamos a tener es la apertura de la investigación y al cabo de los 6 meses, o mucho antes, que es lo que está pasando hoy, mucho antes, ya vamos a tener la conclusión de la etapa preparatoria, o bien con una acusación fiscal, o bien con un requerimiento de sobreseimiento. Y ya ahí se va a abrir el juego para proseguir con el proceso. Y le digo, está pasando mucho antes porque hoy tenemos, en cuestión de poquísimos meses, ya una acusación y ya tenemos la siguiente etapa. Estamos teniendo en plazos de horas el control de detención y algunos días después ya tenemos la acusación y seguimos. Estamos viviendo un proceso bastante acelerado para lo que eran los tiempos del Poder Judicial. Como les digo, esto le va a quedar para que ustedes lo revisen más cabalmente y para que les sirva a futuros a los que se desempeñan o se van a desempeñar en el fuero penal. Por ahora, me interesa que tengan un panorama de cómo se va moviendo esto. Una vez que tenemos la acusación, que se formula esta, y que no ha habido ninguna solución alternativa en este camino, vamos a poder dar inicio a lo que se denomina etapa intermedia, que va a empezar con el requerimiento de apertura del juicio propiamente. A diferencia de lo que sucedía en el sistema anterior, la prueba se va a ofrecer en este mismo momento. Y cada prueba tiene que ir de la mano con el hecho o las circunstancias que se pretenden probar. En el sistema anterior ofrecíamos prueba
así nominalmente, y cada vez que a alguien se le ocurría preguntar por qué se estaba ofreciendo esa prueba, la respuesta era que no se podía revelar cuál era la estrategia de la parte. Hoy sí, hoy tengo que decir, lo llevo a Ignacio Domingo de Prada de testigo porque Ignacio Domingo de Prada ha visto el momento que Juan Fernández disparaba contra el cuerpo de Guillermo Puig. Tengo que expresar qué es lo que intento probar a través de este elemento. Si no lo expreso o si no tiene relación directa con el hecho, no es una prueba que tenga virtualidad para ser considerada y se la va a rechazar. En el sistema anterior muchas veces nos hemos encontrado con que teníamos un montón de testigos, la mayoría de los cuales iba a contar que Guillermo Puig de chiquito era bueno y jugaba lindo a la pelota, pero venía acusado por un doble homicidio, no tenía nada que ver con esto. Era lo que se llamaba testigos de abono, era una estrategia que buscaba convencer de que era un buen pibe. Hoy para eso ya no hay lugar. Además, hoy tenemos la posibilidad de que las partes acuerden determinados puntos que no se van a discutir. Vamos sobre un homicidio, bueno, no vamos a discutir que hay un muerto, no vamos a discutir que ese muerto ha muerto por un arma de fuego, y quizás tampoco vamos a discutir que quien disparó es el imputado. Sí vamos a discutir cuáles son las razones por las que disparó. Y mis elementos de prueba como defensa van a ir dirigidos a demostrar que mi defendido no tuvo la voluntad de matar, no había una intención directa, sino que se estaba defendiendo de un ataque previo de quien ahora aparece como víctima. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Veo actividad en el chat. ¿Qué hay? Sí. Preguntan, Sergio primero, ¿de qué tiempo máximo mínimo estamos hablando cuando se decide una prisión preventiva? Mínimo no hay. La prisión preventiva tranquilamente podría ser desde horas. Y el máximo procesal del código estaba en 8 meses, ¿no? ¿Prorrogable? Esto ha ido cambiando y se ha ido acotando cada vez más. Antes no tenía máximo, después se pasó a 2 años y ahora está, si no me equivoco, en 8 meses. En 8 meses. Pero tengan en cuenta que para que se dé una prisión preventiva de 8 meses, realmente tiene que haber muchos indicios que el fiscal recabe para que un juez le otorgue. Antes, por lo general, la regla, vos decías prisión preventiva, la regla eran 2 años. Sí. Era como la ABC, prisión preventiva. Y después cuando hubo una modificación que se establecía que debían determinar el plazo por el cual se solicitaban la prisión preventiva, que ahí se empezó como a bajar un poco los plazos, de 2 años que ya era el máximo, se empezaron a bajar. Y bueno, como les digo, siempre teniendo en cuenta el tipo de delito, las pruebas y demás. Tengan en cuenta que para que la prisión preventiva tenga su razón de ser, son muy específicas las causales. Una de ellas es el peligro de fuga. Y cabalmente tenemos que entender que la mayor parte de la clientela penal no tiene una enorme capacidad de fugarse. ¿Sí? De hecho, cuando se emite una orden de captura y finalmente se aprende a alguien, si no estaba en la casa de un familiar o en el mismo barrio o en las cercanías. ¿No? Ese es el tipo de clientela con la que se trabaja localmente. Y por otra razón podría ser el riesgo de entorpecimiento del proceso, entendido como la capacidad económica o política o de contactos para tratar de desaparecer pruebas o de tergiversar el proceso o de presionar de alguna manera. Y volvemos a lo mismo, lo que tenemos como imputados, nuestro enorme universo de imputados está conformado por, en su mayoría, personas que no tienen esta capacidad. Entonces, en general, para lo que se dicta la prisión preventiva actualmente, con mucha más justeza, entiendo, es para aquellos casos donde
por la cuantía de la pena que posiblemente se le aplique, se supone que este sujeto podría aún, dadas sus limitaciones, intentar una fuga. Pero esta celeridad, acá me preguntan, todo esto que está diciendo de la celeridad y los tiempos de la resolución del conflicto se cumplen en la práctica. Sí, hoy sí. Es la regla. Por eso estamos hablando, aún en casos que... ¿Recuerdan el caso este donde resulta muerto una persona que vendía bollos? Sucedió hace una semana. Una pareja lo asalta, se enfrentan a tiros y termina muerta esta persona. Son casos de enorme trascendencia mediática, pero en la práctica de no demasiada complejidad técnica. Entonces, aún esa trascendencia que en otra época hubiese llevado a una prisión preventiva de 2 años, quizás, en ese caso, si mal no recuerdo, el plazo de prisión preventiva fue de 2 meses. Y hoy tenemos la ventaja de que en este sistema, hoy dictamos una prisión preventiva de 2 meses y estamos fijando ya la audiencia para el día 59, antes de que se cumplan los 2 meses, para controlar qué ha pasado durante este tiempo, en su caso pedir la prórroga o efectivamente dar la libertad. Hoy ya tenemos programado y ya tenemos pautado cómo sigue el proceso. No estamos a la espera de qué va a pasar. No. Eso ahí para sumar, Guillón, el tema de los plazos que está hablando Guillermo ahora es la regla. ¿Qué quiero decir con eso? Iniciada la formulación, si yo no demuestro que es una causa compleja fiscal y pasan 6 meses y 1 día, la causa prescribe. Entonces, el fiscal en 6 meses tiene que decir, o lo llevo a juicio o le dicto el sobreseimiento. Pasó esos 6 meses, se prescribe. No es que yo puedo decir, bueno, no voy a... en 6 meses no voy a decir nada, me voy a hacer el que no ha pasado nada y lo voy a dejar que pasen 8 meses y a los 8 meses recién voy a pedir la audiencia de control de acusación. No. Por eso digo, es una regla. Los plazos, salvo que demostremos que es una causa compleja, de que se formula la acusación, tenemos 6 meses para llegar a la audiencia de control de acusación, que es la previa al juicio oral. Pasó esos 6 meses, se prescribe la causa. Y se le prescribe al Ministerio Público Fiscal, no al juez. Eso quiero que también sepan. Porque el que tiene la obligación de acusar es el Ministerio Público, no los jueces. Perfecto. La desestimación y el archivo no constituyen cosa juzgada y puede reabrirse la investigación si aparece nueva información. ¿Tiene un plazo de caducidad? Sí, el plazo general de 3 años. En principio, tengo una posición personal relacionada a lo que decía recién Ignacio, que inclusive puede haber plazos más cortos, mucho más cortos, que afecten esta situación. En términos generales, el plazo de 3 años. Pero hay que entender también que estamos con y lo decía yo en la clase anterior, estamos con un sistema en maduración, hay cosas sobre las que todavía se van a entablar debates y todavía van a fallar los tribunales superiores para ir echando luz sobre algunos aspectos. En este punto en particular, yo entiendo que hay plazos más cortos que podrían afectar y podrían implicar la caducidad del proceso. ¿Qué pasa con las causas que no... Perdón, Guillón, sí. En estos 2 casos particulares de archivo y desestimación, estaba hablando. Sí. Perfecto. Sí. Y a ver, si hay nuevos elementos como para desarchivar la causa y formular la acusación, volvemos a lo que decía yo recién. Que el plazo es ese. Exactamente. ¿Qué pasa con las causas que no se llega a formular cargo por el juez por falta de prueba? Ejemplo, pero determinan por cámara Gesell que se trata de una causa, calculo, civil, se archiva o se pasa directamente al fuero civil. No estoy entendiendo el ejemplo con precisión, pero tomando la generalidad de lo que comprendo, si surgiese que se trata de una causa civil en cualquier proceso, lo que corresponde es declarar la incompetencia, si ya hubiese habido una intervención del magistrado, y esto
se estuviese dando en el ámbito de una audiencia, y en su caso remitir lo que se tenga a sede civil, o bien si es el propio Ministerio Fiscal el que tiene en cuenta, el que toma conocimiento de que no se trata de una cuestión penal, desistirá directamente de la acción y ya quedará en cabeza de quien se presentó como víctima hasta allí, de continuar el proceso en la vía civil. Principios fundamentales de la ley 91/19, si se podrían repasar. Ahora vamos para ahí. Sobre esa audiencia, el primer juez le dio 6 meses de prisión preventiva a ambos, el chico y la pareja, teniendo aún un bebé de 1 año. Bien, erré con el plazo, gracias por el aporte. No se escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Con respecto a las leyes 91/18, 91/19 y 62/38, tenemos que saber todos los artículos para el examen. No tienen que saber artículos de memoria, tienen que saber de qué estamos hablando, en qué proceso estamos parados y de qué va cada cuestión. Perdón, ¿cuál es la 6.238? Calculo 9.000. 9.000. Serán 9.243. 9.243, sí. 6.238, la ley orgánica. No, eso nosotros... Bien. No. No, nosotros eso no... Yo le escribo cuáles son las que a nosotros nos incumbe. 91/18, 91/19, 92/43. Tengan en cuenta que ustedes van a tener adelante un examen que está adecuado a esta etapa. No les vamos a pedir ni cuestiones de memoria, ni cuestiones de gran vuelo técnico. ¿Sí? Ustedes están rindiendo un examen para pasar de escalafón. Sí nos interesa que sepan de qué va este proceso y cuáles son sus órganos fundamentales y sus funciones y qué pasa en determinadas situaciones, pero no cuestiones tan finitas. ¿Sí? Cierro el chat un poquito porque no hay más. Preguntaban por el PowerPoint, ya se los vamos a mandar. Sigamos y ya terminamos. Es bueno Guillo haciendo los power. Cosa de loco. Una vez que tenemos el requerimiento de apertura a juicio, se comunica con copia del requerimiento al fiscal, a la víctima, al querellante y al actor civil se lo hubiese. El querellante se puede adherir a la acusación de la fiscalía, o bien puede presentar su propio requerimiento y, en el caso del actor civil, en esta oportunidad tiene que concretar la demanda civil. Concretar la demanda civil implica poner claramente cuáles son los términos. Una vez que está hecho esto, se corre vista a la defensa también por 5 días y se abre la etapa de ofrecimiento de prueba para dar lugar a la audiencia de control de la acusación. En esa audiencia de control de la acusación es donde vamos a ver qué pruebas se aceptan, qué pruebas no, sobre qué puntos nos ponemos de acuerdo y no vamos a discutir, y sobre esa base se dicta el auto de apertura, que es irrecurrible. Esto quiere decir que es uno de los actos que no tiene posibilidad de ir ante el Tribunal de Impugnación, y se va a remitir a la OGA para que la OGA se encargue de realizar todos los actos necesarios para que ese juicio efectivamente tenga lugar. Todas las notificaciones, el sorteo de él o los jueces que vayan a intervenir. Cuando hablamos de él o los jueces, van a ver en el código que está la posibilidad, según la cuantía de la pena, que el juicio se sustancie con un solo juez o con un tribunal propiamente con 3 jueces. El juicio se va a poder dar en 1 o 2 etapas. Esta es otra innovación. En el caso de que el imputado pida que se dé 2 etapas, un juez o un tribunal va a decidir sobre la responsabilidad. Va a decir, este imputado es culpable o es inocente. Y en el caso de que diga que es culpable, en una segunda etapa, otro juez o otro tribunal dirá, a esta acción le corresponde esta pena. Esto tiene que ver con técnicas de defensa, con estrategias defensivas de plantear el juicio en 1 o 2 etapas, y se le da esta posibilidad ahora al imputado. El tribunal, esto también es novedoso. En el sistema anterior teníamos un tribunal, si alguno de los miembros de ese tribunal tenía algún malestar de salud, por ejemplo, se podía suspender
el juicio hasta por 10 días hábiles. Si al cabo de esos 10 días no se podía reconformar ese tribunal con los mismos miembros, el juicio se caía y volvíamos otra vez para atrás. Hoy, el código da la posibilidad de integrar desde el inicio el tribunal con más jueces que los necesarios en principio. ¿Esto para qué? Para que en el caso de que alguno se enferme o no pueda prestar servicio por cualquier motivo, automáticamente otro de los jueces originalmente designados pueda entrar como una especie de rueda de auxilio y seguir con el proceso sin que éste se caiga o se inutilice. Esto está planteado sobre todo en causas complejas, ¿sí? Con ese fin, donde se prevé que el juicio oral vaya a durar muchas jornadas. Y es algo que por creación pretoriana, por lo menos desde lo que yo conozco, empezó a tener lugar en nuestro país con los juicios de lesa humanidad, ¿sí? Juicios que se extendían por mucho tiempo y por ahí alguno de los jueces tenía algún inconveniente, entonces se convocaba a un cuarto juez para que intervenga llegado el caso. Esto se introdujo como regla en nuestro nuevo código. Hasta acá con este PowerPoint, ¿sí? Ya le dejo, sabemos el chat, a ver qué hay, y le dejo lugar a Ignacio, así seguimos. O de lectura, ¿dónde estamos? Ahí estaba yo contestando algunas cosas mientras Bien. vos ibas hablando, para que nosotros a las 5, perdón que interrumpa, pero eso vamos, a las 5 Sí. tenemos un seminario, tenemos que participar en un seminario también, por eso vamos tratando de contestar simultáneamente. Bien. Quiero que quede clara una cosita. Las leyes 6.203 y 8.933 son los códigos procesales penales. 6.203, el Código Procesal del Sistema Acusatorio, y la Ley 8.933, si no me equivoco, sí, es el nuevo Código Procesal Penal del Sistema Adversarial. Las leyes 9.118, 9.119, habla específicamente de la creación del Tribunal de Impugnación, del Colegio de Jueces y de la Oficina de Gestión de Audiencia, de las creaciones, las competencias, las funciones, los principios rectores de cada oficina. Y la 9.243 habla de un régimen conclusional que se crea para tramitar las causas que quedaron pendientes al 30 de agosto del 2020. ¿Estamos? O sea, no mezclen las leyes 9.118, 9.119 y 9.243 con las 6.203 y la 8.933. Las 6.203 y la 8.933 son los dos códigos procesales, el viejo y el nuevo. Las otras tres leyes que estamos hablando son dos de las creaciones, la 91, 18 y la 91, 19, creación de Tribunal de Impugnación, Colegio de Jueces OGA. Ahí van a encontrar, como les digo, las funciones, la competencia territorial, material. Y en las 9.243 van a encontrar todo lo atinente al régimen conclusional, que son todas las causas que quedaron pendientes a septiembre del 2020, que se empezó a tramitar con el nuevo sistema procesal adversarial. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, para que, a ver, obviamente nosotros no le vamos a preguntar algo puntual de las leyes 6.203 ni de la 8.933, porque somos conscientes que un examen para ingresar al Poder Judicial no estamos tomando un examen de Derecho Procesal Penal. ¿Se entiende? Pero sí creemos que es importante que conozcan cuáles son las funciones del Colegio de Jueces, el Tribunal de Impugnación, por qué se crea el régimen conclusional. Esas cosas sí son importantes. Entonces esas cosas las van a encontrar en esas tres, que son recortas las tres leyes esas, ¿no? Son, creo que con mucho deben ser 10 páginas entre las tres, si no me equivoco. Y yo iba a compartir, pero
Lo voy a hacer muy rápido porque tengo miedo que sea perjudicial Bien. sobre la composición y estructura de la Oficina de Gestión de Audiencia. ¿Por qué les digo que esto es a los fines de que tengan conocimiento, digamos, cómo está compuesta hoy en día la OGA? Pero el Power por ahí un poco más profundo, en donde especifica las funciones de cada uno de las oficinas que trabajan para la OGA. Entonces no nos vamos a detener tanto, me interesa más que nada que sepan, que ya lo hemos dicho de todas maneras, pero hagamos tipo un repaso, que existen dos oficinas de gestión de audiencia, una en Capital y otra en Concepción y Montero. O sea, hay dos oficinas de gestión de audiencia, una para Capital y otra para Concepción y Montero. Cada una de esas oficinas tiene su propio director y su propia estructura. ¿Estamos? ¿Se salió el Power? Sí, se salió. A ver, ya vuelvo. Nunca estuvo el Power. Ah, no estuvo, perdón. Vamos a ver. No, estábamos viendo tu explorador. No sé. ¿Ahí se ve o no? Ahora sí. Sí, Ahí ahora está. sí, Ignacio. Perfecto. Bueno, como les contaba, ahí pueden ver, leer cómo están divididas las dos oficinas de gestión de audiencia que hoy en día están actuando en Tucumán. Una para Capital y otra para Concepción y Montero. Cada una de estas oficinas tiene su propia estructura y su propio director. El director de la oficina la directora, perdón, de la oficina de gestión de audiencia de Capital es la doctora Merletti, y la de Concepción y Montero es el licenciado, si no me equivoco, Pastorín. ¿Cómo está estructurada la OGA de Capital? Ahí voy a aumentar una cosita y voy a pasar ahí, a ese cuadrito. Tiene un directora, que es la doctora Merletti, y está dividida en 5 oficinas judiciales. Ahí pueden ver ustedes que yo agregué, se ve que tiene un color distinto, una que dice Ofijuga, a diferencia de los otros llaman Ofijus. Eso, gracias a Dios, hoy mandé un mensajito a un ex compañero mío que está trabajando actualmente en la OGA y me hizo la aclaratoria esta, por eso lo Zoom. Cada Ofijus es una oficina judicial que tiene su propio coordinador. Entonces tenemos la directora, que es la doctora Merletti, y 4 oficinas judiciales que tiene su propio secretario, llamémosle, que es el encargo de coordinar las distintas áreas que existen dentro de cada Ofijus. Lo único que comparten estas oficinas es lo que nosotros conocemos como mesa de entrada. Todas comparten, todas las oficinas, todas las Ofijus de Capital comparten la misma mesa de entrada. Y la que tienen ustedes a Ofijuga es una oficina judicial también, que únicamente tiene una oficina de gestión y de asistencia. ¿Qué hace? Trabaja durante la tarde con todas las causas que quedaron pendientes de las otras 4 FIJU que tienen una estructura completa. Entonces, si después de horas 13 le quedó una causa pendiente a la OFIJU 1 por hacer un debate, interviene como una rueda de auxilio esa OFIJUGA. Perfecto. ¿Ah? Y bueno, hablando ya de las 4 OFIJUs, tenemos la mesa de entrada, que es lo que nosotros conocemos como mostrador, es común para todas, o sea, toda la solicitud de audiencia van a ingresar por un solo mostrador, llamémosle, que es esta mesa de entrada. Vamos a pasar de largo las funciones para no confundir. Después existe una oficina de agendamiento.
La oficina de agendamiento, con 2 palabras de tratar de simplificar, es la que se encarga una vez que la oficina de mesa de entrada del mostrador carga la solicitud en el sistema, en Loga Web, que tiene que ser le llamemos un control de admisibilidad de la petición, que cumpla ciertos requisitos para poder darle ingreso. Si no, la tiene que rechazar y devolverle la solicitud a quien la pidió para que subsane los errores. Por ejemplo, puede venir una solicitud de audiencia, de un control de detención del Ministerio Público Fiscal, pero al momento que la recibe en el sistema, el empleado que está en la mesa de entrada se da cuenta que no se cargó bien el documento, el domicilio o algo de las partes. Entonces, a esa petición de audiencia no le da ingreso al sistema, o sea, no la hace pasar para la oficina de agendamiento, sino la rechaza y le observa al Ministerio Público qué es lo que le está faltando para que esa solicitud no entre viciada, llamemos. O sea, es para controlar nada más. Es control y ingreso al sistema. Es lo mismo que hace una persona cuando está en el mostrador de un juzgado civil, en cualquier... Tiene que estar atento de que no le falte el sello del abogado, de que la mayor... para mí el empleado que está en el mostrador de un juzgado actualmente, de cualquier fuero, es la cara visible de la oficina y el que más atento tiene que estar, porque es el que va a filtrar la mayor cantidad de trabajo si viene mal presentado. Entonces, el empleado de la mesa de entrada también tiene que estar atento y puede ser también una pieza muy importante para no congestionar el sistema de trabajo de la oficina. Una vez que ingrese esa solicitud, pasa a una oficina que se llama de agendamiento. Esto a los fines que tengan conocimiento de cómo trabaja la obra, nada más. La oficina esta de agendamiento la recibe, hace, si es una causa que ingresa por primera vez, hace un sorteo del juez que va a intervenir. Intervenir dentro del colegio de jueces. ¿Sí? Sí, sí. No, se había aceptado, pero ya está de vuelta. Ah, se me había... Bueno. Esta oficina de agendamiento, bueno, es la que va a hacer el sorteo para ver qué juez interviene, si es la primera vez que ingresa al sistema. Hace el sorteo dentro de los jueces que intervienen el colegio de jueces y hace una notificación automática informando el día y la hora en que se va a llevar a cabo la audiencia al Ministerio Público Fiscal, a la defensa y al juez que sale sorteado. Ahí esta oficina tiene que estar atento en qué tipo de audiencia es la que ingresa al sistema, porque puede ser una audiencia para pedir un control de detención y tenemos un plazo de 24 horas para hacer las audiencias, para que el juez intervenga. Entonces, tiene que estar atento para ver la importancia de la solicitud que ingresa. ¿Estamos? De ahí, el mismo sistema, cuando ya tiene fijado la hora, el juez, la hora, el día, el juez, el fiscal, el defensor y demás, remite a otra oficina que está dentro también perdón, me estoy yendo por el otro lado, que es esta oficina de notificación. Todas estas son a ver, yo le voy a dar un ejemplo. Todos conocen cómo funciona, o la mayoría, cómo funciona hoy en día una oficina de cualquier juzgado civil, laboral. Tiene dentro de su estructura, dentro de su juzgado tiene diferentes funciones cada persona. Hagan de cuenta que esto es un mega juzgado en el cual en vez de tener 2 personas haciendo notificaciones, que son las cédulas, oficio y demás, tiene 20 personas. En vez de tener 2 personas manejando una agenda, tiene 30 personas manejando agenda. Es como una mega oficina. Pero el trabajo es similar al que se hacía en un juzgado de instrucción, en un juzgado penal.
porque no desaparece la audiencia, no desaparece las notificaciones, sí se desformalizan para poder ser más rápida. Por ejemplo, esta oficina de notificaciones no necesariamente tiene que redactar el oficio, imprimirlo, hacerlo firmar por el secretario, por el juez, volver, llamar a un comisionista de la policía para que venga, lo busque, lo lleve. Si hay algo urgente y yo tengo el teléfono en la comisaría y me puedo manejar por WhatsApp, mandar una foto y la policía puede hacer la notificación y contestarme el informe de esa notificación, de ese oficio, por el mismo medio, por WhatsApp, lo podemos hacer, porque este sistema permite la desformalización y la celeridad. Luego tenemos la oficina de audiencista, que son los que una vez que se comienza a celebrar la audiencia, en donde ya interviene el juez, de todas las partes, tiene una persona que es la encargada de escribir todo lo que sucede o los actos importantes que el juez solicita que consten en acta. Los coordinadores de salas son las personas que se encargan de que previo a empezar el juicio, o perdón, la audiencia, me está equivocando, previo a empezar la audiencia, esté funcionando todo perfecto dentro de la sala. Que funcione bien el micrófono, que esté grabando bien la camarita, que si la persona está presa, que llegue a tiempo y subirlo desde el calabozo que por lo general hay dentro de todos los edificios, que suba a tiempo a la sala para no retrasarlo, que el juez llegue y tenga un vasito de agua, con todas esas cosas se encarga el coordinador de sala, de hacer la presentación formal. Y luego tenemos los gestores de caso, que son los que una vez terminada la audiencia, cuando se disponen algunas medidas, luego de la audiencia, por ejemplo, que el juez al finalizar la audiencia de control de detención disponga la prisión preventiva, son las personas que se van a encargar de tramitar todos los oficios y comunicaciones posteriores a la audiencia. ¿Estamos? Es un pantallazo grande de cómo está estructurada y compuesta la oficina de gestión de audiencia. Y en aquí en Tucumán hay cuatro oficinas que comparten mesa de entrada, pero que a partir de la oficina de agendamiento, cada una tiene sus empleados, cada coordinador tiene su empleado. ¿Estamos? En Concepción, si hay gente de Concepción, trabaja en una forma muy similar, pero con dos oficinas, bajo la dirección de un director que es el licenciado Pastorino, pero con dos oficinas, que una tiene un asiento en Montero, con un personal, y en Concepción con otro grupo. ¿Se entiende o hay algo ahí que quieran preguntar sobre eso? No, se entiende. Preguntan acá, todos los Sí. datos sobre el legajo o lo que era antes del expediente. No entiendo la pregunta. ¿Ah? Ese Todos los PowerPoint datos sobre no el va para legajo. examen. No, pero sí quizá le preguntan, por eso quería remarcarles. No creo que no le vamos a preguntar cuántos FIJU hay, ni que nombren de memoria cuánta unidad de gestión hay en cada oficina, pero sí se les puede llegar a preguntar cuántos colegios cuántas oficinas de gestión de audiencia hay en Tucumán, dónde tienen asiento. Entonces, si te preguntan cuál, tienen dos, una en Tucumán y otra tiene asiento en Concepción y Montero. Esas cosas quizás sí. Por eso quería remarcarle, pero de todas maneras creo que ya lo hablamos en la clase pasada eso. Todos los datos sobre el legajo, o lo quieras antes. A ver, lo que interpreto de la pregunta es, cada parte, ante el expediente, lo manipulaba únicamente la Fiscalía,
el Ministerio Público Fiscal, y en su caso, en la primera instancia, que era parte de instrucción, los expedientes físicamente estaban por lo general en la Fiscalía, y cuando se necesitaba alguna autorización de algo, el fiscal remitía ese expediente a los juzgados de instrucción pidiendo que se autorice a realizar alguna medida, por ejemplo. Hoy en día, con la Oficina de Gestión de Audiencia desaparece ese expediente y se crean legajos en donde tanto el fiscal como el defensor van a ir creándolos a sus legajos con la información que cada uno tenga, y cada vez que se presenten solicitudes de audiencias, se va creando como en el sistema, como en el SAE común, que se crea cada historia en el proceso con un título o un decreto o una resolución, sí se van a ir creando como historias dentro del legajo, para saber qué es lo que se decidió en cada audiencia. Pero el legajo que va a manejar, que va a manipular la OGA, va a estar implantado, digamos, dentro del sistema OGA web, y va a tener únicamente las decisiones que se tomen, las peticiones de la audiencia, digamos, que es cuando uno carga, cuando el de mesa de entrada va a cargar en el sistema qué tipo de audiencia es la que se solicita, y la resolución del juez que se tome en la audiencia. ¿Estamos? Los legajos son independientes, la diferencia que antes lo podía tener únicamente el fiscal, ahora también el defensor puede contar con legajo, incluso puede solicitar información que tenga el fiscal en su legajo. ¿Se podría hacer una guía de estudio o pasar en claro los temas que competen a procesal penal? Está la guía, según de donde viene. Sí, está al final. He escuchado que Javier Autino ponía que estaba al final de lo que se le envió. La OGA sí, es un organismo re importante, y sin la OGA no, es la que le crea la audiencia a los jueces. Todas las peticiones van a presentarse en la OGA, y la OGA es la que va a crear todas las audiencias. Esa es la función principal, por eso sí es muy importante la función del nuevo sistema. Se hacen juicios por jurados, mencionaba que para algunos juicios se podían hacer así. Ya tengo una confusión con las capacitaciones, no recuerdo si lo dije aquí o en otro lado, pero hay previsiones en el Código Procesal, hay previsiones en las leyes especiales, pero sería necesaria una reglamentación específica para poner en funcionamiento el juicio por jurado, entre otras cosas, para determinar qué modelo de juicio por jurado seguiríamos. Hay por lo menos un par bien claros. En este momento en Tucumán no se hace un juicio por jurado, está habilitado para que en el futuro se pueda hacer. La defensa víctima, Ministerio Público Fiscal, tiene acceso a ese legajo oficial de OGA web. Algunos actos sí, a otros actos no. Por ejemplo, doy un ejemplo. Existen dos tipos de audiencia que pueden ser una audiencia en donde se pida, por ejemplo, una medida de prohibición de acercamiento, en el cual hasta que no se toma la decisión, hasta que el juez no toma la decisión, o mejor que una prohibición de acercamiento, un secuestro, o un secuestro de algo. Todas esas medidas en el nuevo sistema se hacen también por audiencia. Obviamente son audiencias en donde se va a llevar a cabo entre el fiscal y el juez. ¿Se entiende? Son como, no me sale la palabra, pero como unilaterales vendría a ser, porque la resolución que tome el juez tiene que ser secreta para que se pueda dar cumplimiento si se autoriza el secuestro o no de algo, o un allanamiento para secuestrar alguna arma, por ejemplo. Si lo llamo al defensor, lo llamo al imputado, obviamente cuando vayan a hacer el allanamiento ya no vean, seguramente le cambien de lugar al arma.
En síntesis, en este nuevo sistema procesal, la OGA viene a ser una plataforma para poder llegar a la audiencia. La OGA viene a ser la superestructura de todo este sistema, ¿sí? La que sostiene todo el andamiaje necesario para que esto funcione, por lo menos en todo lo que hace al juzgamiento, ¿sí? Es el órgano que sirve de estructura y de sostén a todo el proceso. La ley 9243, que se busca con su implementación, ahí vamos, justito ahí vamos, y con eso vamos a cerrar. Les comparto pantalla y lo vamos a hacer rapidito en los 15 minutitos que nos quedan. Bien. Cuando se implementó el nuevo sistema en el Centro Judicial Concepción en mayo del 2019, se decidió, o por lo menos así lo decidía el código originalmente, que todas aquellas causas que hubiesen estado en trámite hasta ese momento iban a quedar en una suerte de limbo de 6 meses, dentro de los cuales el Ministerio Fiscal tenía la posibilidad de instar la acción, o en caso de que esto no sucediese, al cabo de esos 6 meses iban a caducar de pleno derecho. Lo que sucedió fue que gran parte de estas causas terminaron caducando por falta de impulso. Ahora bien, el número de causas que quedaba en trámite en Concepción, a comparación de lo que sucedía en Capital al momento de la puesta en funcionamiento del nuevo código, no era considerable. Cuando en Capital se empezó a barajar la puesta en funcionamiento de este sistema de manera efectiva, que primero era para mayo del año pasado y finalmente fue a partir del 1 de septiembre, nos dimos con que el número de causas que todavía venían en trámite era muy alto. Se habla de más de 10.000, el otro día el diario decía 50.000, en un número que aparece totalmente exagerado, y la posibilidad de tratamiento iba por 2 andariveles. O bien, directamente se las transformaba al nuevo proceso y se convertían todas estas causas en legajos y se le daba el trámite según su estado, lo que iba a implicar negativamente una enorme carga de trabajo inicial para este nuevo proceso y atorarlo de entrada. O bien, íbamos a la posibilidad que se había usado en Concepción y nos arriesgábamos a tener una enorme bolsa de impunidad con muchísimas causas que no iban a tener resolución. En el medio se encontraba una posibilidad que se ha utilizado en otras jurisdicciones, que es la de seguir solo para esas causas con un proceso muy similar, no idéntico, al que se utilizaba anteriormente. Y digo no idéntico porque se van a introducir en ese proceso reglas que hacen a este nuevo procedimiento con la intención de darle mayor celeridad. Así se dictó esta ley 9243, que genera un procedimiento especial para darle finalización adecuada a todas las causas que hubiesen estado en trámites con anterioridad al 1 de septiembre de 2020. Se introducen estas reglas de celeridad, de eficiencia y de economía procesal, que se van a traducir en la práctica en tratar de hacer uso de la mayor cantidad de herramientas lo más imaginativas posible para poderle dar terminalidad a esta causa. De ese modo vamos a flexibilizar las formas de notificar, vamos a tratar de oralizar la mayor cantidad de actos que se puedan, de resolver en menos actos lo que antes se hacía en términos más largos. ¿Qué va a quedar dentro de estas causas, de este proceso? Todas las causas que hubiesen estado siendo tramitadas hasta el 31 de agosto del 2020 en el Centro Judicial Capital y en el Centro Judicial Monteros. No va a incluir a las causas, a los legajos de ejecución de sentencia de esa última etapa del proceso luego que se ha dictado una condena, y tampoco va a incluir a aquellas donde viniesen imputados niños, niñas y adolescentes, que como habíamos visto la clase anterior, van a ser reconvertidas a este nuevo proceso con la intervención de los jueces especialistas. Y va a tener una duración, esto también lo toma del nuevo proceso, una duración máxima de 3 años, al cabo de lo cual se supone deberíamos tener resuelta la mayor cantidad de estas causas.
¿Cómo está conformado a esta hora este sistema? Tiene 2 juzgados de instrucción, a la vieja usanza, juzgados de garantías que van a controlar todo el proceso investigativo. Algunas de estas causas comprendidas dentro de este proceso especial todavía están en sede de las fiscalías de instrucción, terminando la investigación penal preparatoria, por lo cual todavía hay labor para los juzgados de instrucción. Y 3 salas penales. 3 salas penales que, a diferencia de la competencia que tenían en el sistema anterior, que era solamente ser salas de juicio de aquellas causas que superasen esa barrera que dividía entre los juzgados correccionales, y las cámaras penales, ahora va a tomar también la competencia de los juzgados correccionales y se le va a agregar la competencia que anteriormente era de la Cámara de Apelaciones. Es decir, también van a resolver las apelaciones en contra de las resoluciones de estos jueces de instrucción. Va a tener esa triple competencia. Pasemos esto, luego lo leen. Va a estar coordinado este periodo de resolución de causas pendientes por un comité de evaluación y control. Esto lo prevé la misma ley 9243. Y este comité de evaluación y control va a estar compuesto por uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por el ministro público fiscal y por el ministro pupilar y de la Defensa, quienes se van a reunir periódicamente para trazar los objetivos y evaluar el cumplimiento de las metas que se vayan estableciendo. Complementariamente, por acordada 531/20, se creó un área de gestión del periodo de resolución de causas pendientes. Un órgano administrativo de características similares a lo que es la Oficina de Gestión de Audiencia en el ámbito del nuevo sistema adversarial, que va a colaborar con la organización de las unidades jurisdiccionales, va a coordinar con la OGA la disponibilidad de las salas de audiencias, va a elaborar informes sobre los trabajos que se vienen realizando, sobre las necesidades que se vayan presentando, y va a efectuar el seguimiento de metas para semestralmente elevar a la Corte un informe sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que ha propuesto ese comité de evaluación y control. ¿Sí? ¿Queda claro esto de qué va este sistema? Un sistema que tiene que ser comprendido como una continuidad del sistema anterior, pero introducido dentro de este nuevo. Entonces también tiene características particulares que lo diferencian del sistema en el que se origina. ¿Sí? ¿Qué se busca con su implementación? Terminar con estas causas, darle una terminalidad adecuada a estas causas que todavía vienen en trámite. Ese sería su objetivo. Sí, exactamente. Gracias a ustedes. ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna consulta? Guillermo, ¿podrías Sí. reiterar la triple competencia de lo último que hablaste? Espera, de lo último, de lo Sí, la que... competencia de la Cámara Penal ahora en comparación con la anterior. Sí, por favor. La Cámara Penal, en el sistema anterior, se dedicaba solamente al juzgamiento, a la última parte del proceso, en los delitos de mayor cuantía, digamos. Para los delitos de menor cuantía estaban los juzgados correccionales, que hacían el mismo trabajo, pero en delitos con pena menor. Y aparte de esto, tenías la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción, que era como una instancia intermedia entre la instrucción y la Cámara Penal propiamente, que se dedicaba a resolver las apelaciones en contra de las sentencias de los jueces de instrucción. Todas estas competencias, la de la Cámara Penal propiamente, la de los juzgados correccionales y la de la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción, sí, van a quedar en este sistema especial, en este periodo de resolución de causas pendientes, concentradas en la Cámara Penal. Esta absorbe las otras 2 competencias. ¿Se entiende ahora?
Sí, muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí lo No, tengo por claro. favor. Muchas gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda? Los PowerPoint van a quedar Los acá vamos a en... mandar. Los Ah, vamos a bien. mandar. Ya se los vamos Bueno, a mandar. Entre hoy y bueno, mañana bueno, se los enviamos. bueno. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, gente, si no hay más consultas, más dudas, como les adelantó Ignacio, nosotros en este momento estamos entrando a otra capacitación. Desearles mucho éxito, mucha suerte. Lo que Disculpa, ¿las sea clases necesario. quedan Sí, grabadas? están grabadas. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. No, por favor. Deseándonos, sí, Guillermo. Deseándoles mucha suerte y mucho éxito en este proceso. ¿Sí? Muchísimas Bueno, gracias. quedamos a disposición en lo que resta para las consultas que nos quieran hacer. Se ponen en contacto con el centro de capacitación y les estaremos respondiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es toda una mirada nueva de esto, que habla Muchas gracias. de progreso, de mejora en todo lo que hace a la parte penal. Realmente es algo muy novedoso y muy fructífero, ¿no? Por lo que estoy viendo, Así es. por lo poco que Gracias, estoy Eli. viendo. Sí, muchísimas gracias a ustedes también por su disposición, por todo. Gracias por todo. Bueno, no, gracias a ustedes por la atención. Bueno, Muchas gracias, buenas tardes. hasta luego, que estén muy bien, buenas tardes.